La figura del Consejo Económico y Social se contempla en el artículo 131.2 de la Constitución, en el que se establece que el Gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. Y a tal fin se constituirá un Consejo cuya composición y funciones se desarrollará por ley. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Consejo Económico y Social de España se constituyó en el año 91. Previamente, en el año 84, se constituyó en el País Vasco y el siguiente en entrar en funcionamiento fue el del Principado de Asturias en el año 1988. Durante la década de los 90 se producirá una generalización de esta figura institucional en el resto de las comunidades autónomas, siendo la última el de las Islas Baleares en el año 2000. En todas ellas corresponde al CES fundamentalmente emitir dictámenes de carácter preceptivo y no vinculante, bien coincidiendo con la tramitación de proyectos de ley o a petición del propio Parlamento, así como conocer y valorar cuantas otras propuestas normativas se tramiten y servir de cauce para el diálogo y la participación de los agentes sociales reconocidos en el propio ámbito territorial. Y para el ejercicio de estas funciones se reconocen a los CES el derecho a ser dotados de los medios materiales necesarios. Y, en cualquier caso, la financiación de estas entidades es a cargo de los presupuestos autonómicos, que constituyen prácticamente la totalidad de sus recursos. Ese es el esquema que han seguido todos los CES, también el asturiano. El asturiano regulado actualmente por la Ley 2/2001, de 27 de marzo, y que regula este órgano que ya había sido creado en el año 88. Tiene por objeto servir a la participación de los agentes sociales, a la consulta en materia socioeconómica y laboral, tanto por la Junta General como por el Gobierno de Asturias, y también emitir los informes que les sean requeridos. En el 2012, el CES asturiano disponía de un presupuesto de 850.860 euros, de los cuales el 72% se refieren a gastos de personal, que se reparten entre sueldos y dietas del presidente, de los consejeros y de los 11 trabajadores que forman la plantilla del organismo autónomo. Un 12% del presupuesto, 103.276 euros, se refiere a transferencias corrientes que el CES transfiere en concepto de subvenciones a los agentes sociales asturianos. Siguiendo el mismo planteamiento, en el año 2013 se ha dotado al CES con un presupuesto de 824.327 euros, de los cuales un 74% corresponden a personal, mientras que en torno a un 12% se siguen destinando a estas transferencias corrientes a agentes sociales. Soy consciente de que en el ámbito del propio CES se ha previsto una reducción presupuestaria a lo largo del año, pero estos son los datos que figuran oficialmente en el presupuesto. En cuanto a sus ingresos, estos procederán en un 98%, tanto en el 2012 como en el 2013, de transferencias procedentes del Principado de Asturias, lo cual, a nuestro modo de ver, redunda en una total dependencia del organismo de la financiación autonómica y, en consecuencia, en una posición de debilidad evidente de tal organismo, en tanto instrumento para el desempeño de unas funciones concretas. Y eso en un momento en el que a nadie se nos puede escapar de replanteamiento de las prioridades del gasto ante las restricciones presupuestarias que atraviesa la Administración pública asturiana, igual que el resto de administraciones públicas de nuestro país. En cuanto al ejercicio de sus competencias, ya les comentaba al principio en el análisis general que corresponde al CES la emisión de dictámenes y pareceres de carácter preceptivo y no vinculante sobre determinados anteproyectos de ley, además de la elaboración de informes de contenido social, económico y ambiental. El nivel de trabajo asociado a la primera de sus funciones es tan variable como incierto, en tanto depende directamente de los anteproyectos que sean tramitados durante el ejercicio y que, por razones evidentes, quedan fuera del ámbito de decisión del propio CES. Los informes, por su parte, son elaborados a instancias del propio CES, coordinados por el personal técnico dependiente del mismo, pero elaborados por terceros. Y, evidentemente, ante esta estructura de trabajo, entendemos, en nuestro grupo, que no es necesario una estructura permanente como la que sustenta este organismo. ¿Quiere ello decir que despreciemos las funciones que tienen asignadas estos órganos? En absoluto, en absoluto. Los consejos económicos y sociales son representativos de esta manera de entender las relaciones laborales y las relaciones sociales en un marco de una sociedad democrática
y actúan, en muchos casos, como intermediarios de todas aquellas inquietudes sociales de los agentes sociales que es evidente que hay que canalizar de forma institucional. Lo que creo que debemos de valorar en este momento, como decía antes, de restricciones presupuestarias, es la idoneidad de mantener una estructura permanente del CES para cumplir estas funciones. Creo que esa debería de ser la discusión y el debate. Su función como medio de participación de los agentes sociales asturianos, considerado en la letra A y B, es evidente que es una función que nosotros absolutamente respetamos, que recientemente ha tenido un efecto práctico en el acuerdo económico para el empleo que se ha pactado recientemente entre los agentes económicos y el propio Gobierno de Asturias y que, por lo tanto, demuestra que hay otros cauces de participación para mantener esa función. Respecto a la emisión de dictámenes y pareceres, podría decirse que, más allá del interés que pueden suscitar como documento aclaratorio de las circunstancias sociales actuales, no dejan de ser un mero complemento y que, por su carácter no vinculante, no poseen ni capacidad resolutiva ni de influencia y, por tanto, dicha función informativa, en caso de preservarse, que nosotros creemos que sí debe preservarse, podría ser cubierta en distintas etapas del proceso legislativo, no necesariamente a través del procedimiento contemplado actualmente a través del CES, así como tampoco requiriéndose necesariamente la existencia de dicho organismo para tal fin. En otro orden de cosas, también se podría valorar los informes de carácter anual que el CES elabora, similares en fondo y forma a los que se elaboran en otros organismos, tanto públicos como privados. Y, en definitiva, señorías, dadas las circunstancias económicas actuales, pero también por una mera cuestión de racionalidad en la ordenación de la estructura y los recursos de la Administración pública, resulta difícilmente justificable tratar de abogar por la continuidad de un organismo público por su dedicación a la elaboración de informes como los mencionados. Y lo mismo podría decirse en cuanto a la realización de conferencias o otros eventos o actividades relacionadas. No obstante, quiero anunciar ya que este hecho no impide que puedan plantearse alternativas concretas que espero que haya lugar a debatirlas en el ámbito de la tramitación de esta proposición de ley y que, de hecho, nos permita, como decía antes, defender las funciones que respetamos, yendo a una nueva estructura orgánica que se acomode a los tiempos actuales y que se acomode a las necesidades presupuestarias de nuestra comunidad autónoma.